Distinguido. Michael, gracias por la Esa presentación. combinación. Aprovecho antes de Usted está iniciar. dejando a Ale sin trabajo. Bienvenido, doctor. Sí, no hay que asesorar. El doctor viene, no hay que asesorarlo en nada. Bienvenido, Muy bien. doctor. Hoy vamos a Feliz estar año, abordando doctor. un tema importante y bueno, envejecimiento digestivo. Porque es cierto, o sea, a través del tiempo, cuando uno era más joven, uno hacía como que unas mezclas extrañas y no pasaba nada. Ahora uno somete al aparato digestivo a comidas muy sazonadas, muy cargadas, con mucha grasa, y pasa el tiempo y tú te resientes. No es lo mismo. Entonces, esto se ve reflejado a ese reloj biológico que va avanzando y precisamente envejece el sistema digestivo. Este es el tema que tenemos para el día de hoy que vamos a desarrollar, doctor. Nayani, de verdad que me da muchísimo gusto tu presentación, igual que Michael, estar con Alex y con Jessica. Pues, ¿Usted es de la verdad. capital, doctor? ¿Eh? ¿Usted es de la capital? Serie, De aquí. serie Palito. Pero como siempre tengo la oportunidad, antes de dirigirme a los miles y millones de televidentes del grupo Telemicro, específicamente de Extremo a Extremo, pues de elevar en este momento una plegaria, como lo hacemos siempre, a nuestro Señor Jesús, para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros en este momento tan triste Amén. de la humanidad, tan triste de la humanidad. Aprovecho mi primera presentación del año, pues, aunque parezca un cliché, pero yo lo digo de corazón. El honor que para mí representa estar con este distinguido equipo en el primer programa de este año que tengo el honor de estar con ustedes, pues desearle a los dominicanos, muy especialmente a las familias que han perdido un familiar con el SARS-CoV-2, con el COVID, pues nuestro sentido de verdad pesar por ese gran dolor que esas familias están experimentando y que tengamos un poquitito más de sano juicio, sobre todo a la juventud, de pensar en esos seres que han partido, desgraciadamente, al igual que millones de personas en el mundo. El tema que han escogido, ustedes, vuelvo y reitero, lo orgulloso que me siento de pertenecer a este equipo y de tenerlo a ustedes todas las semanas como parte importante de las preguntas que ustedes se sitúan como si fueran el televidente que quisiera preguntarla. El tema que anuncia Nairobi es muy importante porque una de las grandes controversias que tiene la humanidad ahora es cuándo comienza el envejecimiento y en qué momento comienza el envejecimiento de un ser humano. Hay teóricos que dicen que el envejecimiento comienza con la vida, que tan pronto un ser humano nace, desde ese momento comienza a envejecer. Pasa por diferentes etapas, la pubertad, la adolescencia, la adultez, pero todo lo que nace, desgraciadamente, en este mundo muere. Y el transcurrir del tiempo ha demostrado que, por ejemplo, en la década del 50, el promedio de vida en la República Dominicana era 55 o 56 años. Hoy el promedio de vida en la República Dominicana está entre 72 y 76 años, lo que significa que hay más enfermedades que no existían hace 50 años. Y esto va a ser muy producto de lo que es el envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? Es la transformación que hacen las células de nuestro cuerpo, no necesariamente en el aparato digestivo, sino lenta y paulatinamente. Recordarán que cuando hablábamos de la vida, dijimos que el ser humano, que tiene billones de células, cuando diferenciamos una célula normal de una célula maligna o cancerígena, una célula normal es la célula que nace, crece y se multiplica y envejece y es restituida por nuevas células en nuestro organismo. Ese es el proceso que se llama la fase normal del ser humano. Cuando estas células crecen indiscriminadamente, que se llama mitosis, y no tienen la capacidad de decir párate ahí, invaden un órgano, es lo que se llama cáncer, que es un cáncer que puede ser linfático, que puede ser del hueso o puede ser del músculo. Ahora bien, de todos los órganos que envejecen naturalmente, el menos complicado dentro de lo que es el envejecimiento del ser humano es el aparato digestivo. El aparato digestivo, como la gente lo conoce, se le denomina tubo digestivo. ¿Por qué tubo digestivo? Porque comienza como un tubo en la boca y termina como un tubo en el ano, pero tiene un transcurrir que tiene 3 solamente órganos que no tienen que ver directamente con el tubo digestivo, pero son parte del aparato gastrointestinal.
Me refiero al hígado, llamado el gran laboratorio del organismo, donde hay 500 funciones para el desenvolvimiento de nuestra salud. El páncreas, que tiene secreción interna, donde se produce la insulina y el glucagón, y secreción externa, que son las enzimas digestivas fundamentales para el proceso de la digestión. Y la vesícula biliar, que de los 3 órganos que no pertenecen a ese tubo, es el único órgano que es un reservorio, una cisterna. La vesícula biliar, la única función, y se puede vivir sin vesícula, pero usted no puede vivir sin hígado ni puede vivir sin páncreas. Entonces, la vesícula biliar tiene como función de que la bilis que se forma en el hígado se transforma en bilis y va a la vesícula biliar, donde va a reposar para entrar en el proceso de la digestión de las grasas cuando nosotros ingerimos alimentos. Entonces, ese tubo digestivo que comienza con la boca es el menos afectado en un envejecimiento. ¿Por qué? Porque con el envejecimiento nosotros vamos a tener que tenemos una enorme cantidad de personas que son hipertensos, crónicos, diabéticos, que tienen problemas pulmonares, y este tipo de problema va a conllevar a que el organismo tenga la potestad de evolucionar. Entonces, en el aparato digestivo superior estamos ingiriendo constantemente sustancias que pueden ser agresoras al tracto gastrointestinal. Vamos a detallar cómo es el envejecimiento del tubo digestivo. Eso en el diario vivir, doctor, perdón que lo interrumpa, sí, ¿verdad? ¿Perdón? Eso en el diario vivir, con el que vamos atacando al organismo, sobre todo en ese sentido, dándole... Injurias. Ah, claro. Por ejemplo, en el esófago es un órgano de transición. Comienza el envejecimiento en el ser humano cuando las encías comienzan a inflamarse y el ser humano, por razones de edad, comienza a perder piezas dentarias. Ya iba a tener el primer problema, consecuencia del envejecimiento, que es una mala masticación. Esa persona de 55, 60, 70 años, que las encías se hinchan y pierde piezas bucales, no tiene la potestad que tiene Naironi, que es una teenager, o que tiene Jessica, de poder masticar sus alimentos. Siga. Michael, el doctor no dejó Michael, fuera, no me dígame. nombró. Toqué las damas. En ese sentido, la masticación es fundamental para una buena digestión. Entonces, al ser humano comenzar a perder piezas dentarias, vamos a tener que la deglución va a ser mucho más forzosa en cuanto a lo que significa la alimentación de ese ser humano. En el esófago vamos a tener los primeros problemas del envejecimiento con un anillo que divide el esófago del estómago, que se llama anillo esofágico inferior. Ese anillo hace que cuando tragamos los alimentos, recordar que en el estómago está el ácido clorhídrico, que es enormemente corrosivo. Cuando ese ácido entra al esófago va a producir la pirosis o esa sensación de ardor o quemazón que se llama reflujo gastroesofágico. Con el tiempo, ese anillo esofágico inferior va perdiendo la elasticidad y pierde la potestad de sellar, y eso va a ver que el envejeciente tiene digestiones muy retardadas, eructos muy frecuentes, porque la comida va a estar más tiempo de lo normal en el estómago porque necesita mayor tiempo para ser digerida. La medida que avanza el envejecimiento, a la persona tiene menos masticación, y al tener menos masticación come menos y comienza el organismo a perder masa muscular, que es normal del envejecimiento. Cuando el anillo esofágico inferior está dilatado, el fondo del estómago va a permitir que el ácido clorhídrico suba al esófago y va a maltratar ese órgano que no está acostumbrado a esa sustancia corrosiva, que es el ácido clorhídrico, fundamental para la digestión. En el estómago vamos a tener que el ácido clorhídrico, en la medida que la edad avanza, por eso felicité nueva vez al productor del programa de escoger este tema que yo no había tratado en televisión por lo novedoso y lo interesante que es. Érico fue que escogió este tema como casi todos los que nosotros hablamos. Entonces, en el estómago va a suceder algo muy importante, porque ahí es donde los alimentos van a permanecer 2 horas, que se va a denominar quimo. Ahí funciona la vesícula biliar de lo que hablamos, que cuando ingerimos grasa va a mandar bilis al intestino delgado y el páncreas va a mandar enzimas pancreáticas para iniciar ese gran milagro que es el proceso de la digestión. En la medida que ocurre el envejecimiento, la mucosa gástrica se atrofia, es decir, va perdiendo elasticidad. El estómago tiene una capacidad de 1.5 de
de 1.2 a 1.5 litros de agua lleno, tiene forma de gaita, como la gaita española, pero esa mucosa se va a comenzar a poner atrófica y el envejecimiento tiene una mayor preponderancia a desarrollar úlceras, a desarrollar cáncer gástrico, porque hay lo que se llama una acloridria producto de la edad. Menos ácido clorhídrico, digestiones más pesadas y dificultad para que ese estómago tenga una buena función. Doctor, usted habla del envejecimiento digestivo con relación al reloj biológico del ser humano. Ahora, me llama la atención saber si de repente hay alguna otra posibilidad de que ese aparato digestivo pueda envejecer independientemente del reloj biológico. Dígase alguna enfermedad, algún episodio, algún trastorno alimenticio. ¿También puede? Claro que sí. Y hay otro factor importantísimo, yéndome por tu pregunta, Nayoni, es fundamentalmente que el ser humano, en la medida que va envejecimiento, aparecen las enfermedades propias de la tercera edad o del adulto mayor, que es como se llama. Esa persona va a tener diabetes tipo 2 y va a necesitar hipoglicemiantes. ¿Dónde van los hipoglicemiantes? Al estómago, lo van a irritar. El 80% de la población del mundo de más de 50 años es obesa o es hipertensa y va a necesitar medicamentos para la hipertensión, sobre todo los inhibidores de calcio, van a irritar la mucosa gástrica y eso va a producir que ese paciente pueda tener trastornos importantes. O sea, se pudiera decir que las afecciones del sistema digestivo comenzarían a partir de los 50. Hay ciertas controversias, todo va a depender, yéndome a la pregunta que hace Nayoni, es el aspecto de que, por ejemplo, si una persona a los 40 años desarrolla un cáncer gástrico, o sea que es un trastorno. Sí, pero ya ahí él tiene entra un factor que es un factor agresor que va a deteriorar la mucosa del estómago, que contesto con esto, la pregunta. Una úlcera péptica no va a provocar un envejecimiento de lo que significa el trastorno dentro del estómago. Entonces, los medicamentos lamentablemente irritan mucho la mucosa gástrica en el envejeciente y hace que entre el estómago en atrofia. Viene la parte más importante del ser humano, que es cuando esa comida entra al estómago, 2 horas después, lentamente en el envejeciente pasa al intestino delgado. El intestino delgado mide de 6 a 8 metros, y su nombre lo dice, intestino delgado, y la finalidad de este importante órgano es el milagro de la absorción de nuestros nutrientes. Todo lo que nosotros ingerimos a través de nuestros alimentos, al llegar a todo el proceso de la digestión, donde se centra es en el intestino delgado. Ahí es que nosotros vamos a nutrir todas las necesidades. Ahí se dividen vitaminas, minerales. Por ejemplo, cuando el estómago está en atrofia, puede haber una anemia plástica, una anemia megaloblástica, o puede haber déficit de vitamina B12 en el estómago. En el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes. Tiene forma de cuando usted le pasa la mano a una cabellera corta, tiene vellosidades, y el principal problema del envejecimiento en el intestino delgado es que el intestino delgado produce una enzima que se llama lactasa, que se encarga de neutralizar la enorme cantidad de alimentos que nosotros ingerimos que tienen lácteos, y los lácteos tienen lactosa. La lactasa que producimos en el intestino delgado son los que sintetizan que la lactosa pueda asimilarse. ¿Por qué? Porque la lactosa está en la leche, los quesos, muchos embutidos, los yogures y toda esta serie de cosas va a producir, que es fundamental para la piel, para los huesos, es parte de lo que es la absorción. Cuando la lactasa en el ser humano envejeciente desciende y no tiene la propiedad de absorción, entonces vamos a tener el paciente intolerante a la lactosa que cuando toma leche o come queso o come ketchup, que el ketchup tiene mucha ¿cómo se llama? Lactosa, o cualquier derivado, mantequilla, quesos, va a tener distensión abdominal y esas vellosidades no tienen la capacidad de absorción por el envejecimiento y ese paciente va a sufrir. Fíjense que las personas mayores sufren mucho de alteración en su hábito intestinal, o tienen una diarrea o tienen un estreñimiento. En el colon
que es la parte final del intestino para que ustedes hagan sus preguntas y si hay algún televidente interesado que la pueda hacer, en el colon es donde entran a través de una pequeña válvula que se denomina válvula ileocecal, el final de esos alimentos nutrientes, lo que ya el organismo no necesita o el bagazo, y la función del colon es absorber el líquido que queda de esos alimentos que ingerimos por la boca del tubo digestivo y que en el colon se va a convertir en bolo fecal hasta llegar a la ampolla rectal. Saludos, buenas tardes. Hola. Buena, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Cuénteme. Mi nombre es Santa Rosario. Dígame, Y tenía dama. una pregunta, doctor. Sí. Yo soy diabética y tengo problemas con el estómago. ¿Qué eres? Dígame qué hago. Soy diabética y hipertensia. Sí. ¿Tú Y eres, tengo- eres insulino dependiente o tomas No, pastillas. hipoglicemiantes orales? Pues fíjate, seguro tienes sobrepeso. Dama. ¿Me escucha? Pero sí, yo te le oigo. ¿Tienes sobrepeso? Peso 190 libras, peso yo. ¿Y qué edad, 190 libras. qué edad tú tienes, mi amor? 67. 67. Sí. Fíjate, tú eres una diabética compensada, pero tienes en contra el asunto de la diabetes. La diabetes es controlada, es controlable, pero con el estómago hay que tener mucho cuidado porque para eso el endocrinólogo y el gastroenterólogo y el nutriólogo van a imponer un plan dietético que no te haga daño ni para tu estómago y que controle tu diabetes. El diabético compensado es el cual, cuando tú te haces tu glicosuria por la mañana, está por debajo de 100. Si tú con estos excesos navideños comiste mucho puerco asado y mucho pan y muchos pasteles de hoja, tu azúcar va a estar alta. Pero tu estómago se va a controlar en la manera en que tú controles tu apetito y que lleves un régimen alimenticio acorde a todo lo que significa un paciente diabético. Doctor, el envejecimiento en el tubo digestivo provoca que la persona coma más o coma menos. Lo pregunto porque mi abuelo le decían pay en Jarabacoa. Pay con una tacita de chocolate y un pedazo de batata Estaba lleno. estaba lleno. Y le daba para adelante a esa montaña. Excelente, esa finca. excelente anécdota porque eso me da la oportunidad de volver a insistir que el estómago va perdiendo la elasticidad en medida que el paciente... Se va encogiendo. No se va ¿O cómo- encogiendo, cuál es el término? va perdiendo su capacidad de asimilar excesos de comida. Entonces se llena de cualquier cosa. Pero el paciente ya entrado en edad Pero va a no tener... perdía energía. va a Ese te- chinchín, sí, ese sí, va a chinchín tener Lo sostiene. no, va a tener inmediatamente, va a comenzar a perder masa muscular. Hay algo muy importante en el envejecimiento. En el tracto digestivo, al final, donde está el recto, comienza a perder elasticidad. Y el 90% de las personas de más de 70 años padecen de estreñimiento, pero hay factores que lo desencadenan. Los hipotensores, la persona que toma medicamentos para la presión arterial, lamentablemente la mayoría inhibidores de calcio, tienen tendencia a producir estreñimiento. La persona que, enfermedades que no se veían, por eso inicié el programa con la posibilidad de vida a los 50, en el año 50 y ahora cualquier niño tiene 70 años, pero ya hay enfermedades que no se veían hace 50 años, como es el Parkinson, como es el Alzheimer. Sí. Son enfermedades nuevas propias del aumento de la calidad de vida que ha tenido el ser humano. Y se prevé que lamentablemente el ser humano está teniendo más calidad de vida, pero está viviendo con muy poca calidad de salud por la cantidad de comida chatarra que nosotros comemos, ingerimos. Y lo que ustedes están haciendo hoy como jóvenes, este panel, eso va a repercutir dentro de 15 o 20 años si ustedes no ponen una corrección a su tracto gastrointestinal. Por eso el ser humano envejece acorde a cuál ha sido su disciplina alimenticia. Sí, Saludos, esa buenas pregunta iba, tardes. sí. Hola. Sí, buena. ¿Qué tal? ¿Con quién converso? Juan Alberto Val. Hermano, le escucho con atención. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. A mí me da mucha acidez y lo que tomo es omeprazol. A ver si el omeprazol me puede causar algún efecto secundario. Es mi pregunta para el doctor. Gracias, hermano. Esa es una buena pregunta que me da la oportunidad de llamarle la atención. Yo no sé si él habló de aquí o de fuera, pero es un dominicano. Los dominicanos, los pongo todos acá en el estudio y los que nos están mirando allá en de los mares, los dominicanos acostumbramos a automedicarnos. Este es uno de los pocos países del mundo donde no se respeta la receta del médico.
Él habla de un medicamento que se ha hecho popular y es un medicamento ético que lo deben usar los gastroenterólogos. Ustedes no lo captaron porque no lo conocen. Él habló de omeprazol. Sí, omeprazol. Que él toma omeprazol. Pero aquí cualquier No es persona... una vitamina C ni una aspirina. Exactamente. Cualquier persona va aquí a una farmacia y dice, deme un omeprazol. Es y que lo se da. venden la mayoría de Pero los cada medicamentos rato, sin Pues receta. eso es normal. Entonces, ese es algo que nosotros, por ejemplo, nosotros, lo digo porque es un gran ejemplo para lo que significa el ejercicio de la medicina. En mi etapa que tuve el privilegio que Dios me dio de dirigir la salud pública en este país, fuimos los autores de implementar la ley 5088. ¿Qué es la ley 5088? Que cualquier muchacho joven iba a una farmacia, en esa época no había la benzodiazepina ni el diazepam, pero había un medicamento que la gente conocía como el Valium. Y se tomaban el Valium y compraban un jarabe que se llamaba Ambenil, que tenía codeína. Entonces, esa era una drogadicción gratis que había y fuimos a donde el presidente de la República y le explicamos de esta situación. Me dijo, ejecútela. Se ejecutó esa ley y ya usted ve que para conseguir un medicamento controlado está totalmente regulado por la Dirección Nacional de Control de Drogas y un permiso oficial que tiene que dar la Secretaría de Estado, el Ministerio de Salud Pública. Lo que significa que un medicamento que sea controlado no tiene la potestad de ser vendido si no tiene la receta médica. Esto que es un recetario mío, yo no puedo hacer un medicamento controlado. Yo tengo que tener un recetario controlado que yo esté acreditado con un número de licencia para drogas, como en los Estados Unidos y en los países desarrollados. Y aquí hemos abogado porque se respete que el médico pueda tener la potestad. Pero el abuso de este medicamento tiene efectos. Totalmente, porque en primer lugar... Porque se receta como por un mes o varios días. Él dice que tiene acidez, que tiene reflujo gastroesofágico. Pero eso es para la acidez. Eso es un medicamento que se utiliza, no la acidez como enfermedad, sino la acidez como síntoma. Cuando hay reflujo gastroesofágico, hay un problema en el estómago que hay que investigar y saber qué es lo que lo produce. Entonces el médico, con un diagnóstico, le indica, tú vas a tomar esto, que el derivado es inhibidor de la bomba de protones, que el omeprazol es el más lento de todos. Pero volviendo ya a nuestro tema, en el colon, las personas, y esa es fue tu primera pregunta, hay muchas personas que ya en la edad madura, pues tienen problemas coronarios, han tenido infartos, o han tenido stent, o han tenido cirugía de corazón abierto. Ese paciente de por vida va a tener que tomar anticoagulantes y va a tener que tomar AINES. Es decir, la persona aquí se toma, déjame tomarme esta aspirinita para cuidar mi corazón. Pero tú te estás tomando una aspirinita, pero estás dañando tu estómago, porque la aspirina es altamente corrosiva, eso es ácido acetil salicílico. Entonces, el uso de este medicamento, indicado por un profesional de la medicina, por un cardiólogo, un internista, puede ayudar a que ese envejecimiento, esa atrofia de ese estómago se lastime más. En la medida que la persona o desarrolla una enfermedad de Alzheimer, o desarrolla una enfermedad de Parkinson, o desarrolla una enfermedad neurodegenerativa, el colon, o sea, el intestino grueso, llámese la parte final del tubo digestivo donde están las materias fecales, en la ampolla rectal comienza a relajarse, es decir, se dilata y hay muchas personas de tercera edad que tienen incontinencia fecal. ¿Qué significa esto? Que el recto no tiene la capacidad tengo deseos de evacuar, lo puedo aguantar porque el baño me queda saliendo a las derechas y en muchas ocasiones esa persona hace sus necesidades, que es lo que se llama incontinencia, precisamente producto de la edad. Muchos medicamentos producen estreñimiento crónico, pero son medicamentos que no usan las personas jóvenes. Es muy raro usted ver un diabético joven, pero es muy raro usted ver un hipertenso descompensado con 40 años. Pero ya una persona descompensada con 70 años que tiene un stent, que tiene que tomar obligatoriamente los medicadores para la presión, el medicador para que no se le coagule la sangre, anticoagulante, todos estos medicamentos son enormemente nocivos para el tracto digestivo y aumentan y quitan la calidad de vida de lo que es un aparato digestivo envejeciente. Por eso en el principio del programa dije que el órgano más noble que tenemos en el cuerpo humano, de que puede resistir los procesos de embate que nos da la vida diaria en contra del envejecimiento del tracto digestivo, son los otros órganos que ameritan una serie de medicamentos que tienen que pasar necesariamente por el aparato digestivo para ser útiles. Doctor, ya para ir cerrando esta entrevista tan interesante, porque usted es la Biblia de la salud. Usted todo lo domina y lo domina a la perfección, y nosotros, y yo sé que el público televidente pero también confía mucho. los temas hay que darle el crédito. Sí, nuestro productor le pone, ¿verdad? Es la cherry al helado arriba, pero usted es el experto en desarrollarlos.
¿Cómo, sí, el final del helado, ¿verdad? ¿Cómo, doctor, retrasar, por así decirlo, este proceso de envejecimiento digestivo, aunque sea un proceso natural del ser humano, pero me imagino que hay sus técnicas y sus trucos para retrasarlo lo más posible? Yo lo dejé para que ustedes lo preguntaran. Esta parte es parte de mi agenda, pero me imaginé que uno de ustedes, que son muy acuciosos, lo iban a preguntar, porque es una pregunta que se cae de la En este mata. caso, vale, que tiene grandes preocupaciones con el ¿Cómo tú conservas la dilación del envejecimiento de tu tracto gastrointestinal? Fundamentalmente, número uno, estilo de vida. La persona que tiene un estilo de vida adecuado, que come a sus horas, que tiene una alimentación adecuada, que evita las comidas condimentadas, comida chatarra, algo fundamental en el envejecimiento general, pero fundamentalmente del tracto gastrointestinal. Las personas, cuando llegan a cierta edad, las papilas de la boca, o sea, la mucosa salival se pone espesa. Fíjate que a la persona muy mayor no le da mucha sed, porque la saliva es muy espesa y esto hace que la persona tenga poca sed y por lo tanto toma poca agua. Sí. Y el agua es el instrumento número uno de lograr una buena salud. 6 a 8 en cualquier edad de tu vida, 6 a 8 vasos. Hay personas, sobre todo las mujeres, ¿cuántos vasos de agua tú te tomas al día? Uno te dicen 2. Sí. Supuesto hacer 8, pero no pasamos de 4. ¿Cuánto tú te tomas? Ay, sí, a mí me gusta beber mucha agua. Pero eres una excepción, pero la gran mayoría... Porque cuando yo me levanto ya me bebo 2 a temperatura. ¿Dos Pero vasos? Yo dos no puedo. vasos. Yo me bebo No fue fácil. Uno tras o otro. 2 botellitas de Yo agua me en el día bebo- entero. Eso es fatal. Fatal, Entonces, sí, la eso. calidad de, la Sí, calidad yo de tengo vida... disciplina con el agua, eso sí. Finalmente, la calidad del sistema de vida y, sobre todo, en la medida en que la persona... Tú estás echado, tú estás viejo, ese tono jocoso que usamos. En la medida que la persona puede ser capacitable, o sea, que pueda caminar, actuar, ejercitarse, va a retrasar no solamente el digestivo, sino en sentido general. Por regla de la edad, comenzamos a perder masa corporal a partir de los 60 años. A partir de los 70 años, fíjate que es una utopía que hace 20 años habláramos de una persona. Una persona de 70 años hace una vida completamente normal si tiene una vida sana. Entonces, todo va a depender de... Por eso te digo, el envejecimiento es individual. Hay dichos que dicen, hay personas de 70 años que son jóvenes y hay jóvenes de 30 años que son unos Sí, viejos, verdad. porque actúan como personas mayores. Por el estilo de vida. El sí. estilo de vida es ¿Alcohol y fundamental. cigarrillos, doctor? Entra dentro del estilo de vida. Una persona que se fumó a los 30, 40 años, 30, 40 cajetillas de cigarrillo al día, que todos los días está en una discoteca fuera de la pandemia, como es natural, y que está cerca Bebedera continua. de esa vida y que utiliza estupefacientes, va a tener una menor calidad de vida. Fíjate que el que usa estupefacientes en etapa crónica, muy difícilmente usted lo va a ver viejo. Va a morir antes de los 40, 45 años. Y todavía peor, el que la comercializa va a tener una peor vida. Va a ser millonario, entre comillas, pero va a morir a los 40 años. Y eso lo dice la historia. Y eso es la realidad. La calidad de vida va a depender de cada ser humano Sí. y es fundamental para prevenir el envejecimiento y tener un envejecimiento Última con calidad. pregunta de mi parte. Y contéstemela con total sinceridad. Claro. ¿Por qué razón, si la ciencia ha descrito con lujo de detalles que la comida chatarra es un elemento nocivo en alta proporción, ¿a qué se debe que las sociedades, hasta es más, las desarrolladas son más permisivas? ¿A qué se debe que esa comida chatarra nos inunde a todos? El cerebro, los únicos dos órganos, excelente pregunta para terminar, Michael. Los únicos dos órganos que son concomitantemente vinculados y ligados es el cerebro y el tracto gastrointestinal o el tubo digestivo, como te decía al principio. Sí, que le dicen el segundo cerebro al estómago. Fíjate bien. Sí, le dicen así. ¿Qué pasa cuando tú tienes hambre y ves un chocolate? Tu cerebro te dice, es bueno. Cuando tú lo pruebas, tú no te conformas con un chocolate. Tu cerebro te sigue diciendo, come más, bebe más. Entonces, la vida moderna ha prolongado la estadía de vida, pero ha disminuido la calidad de vida. Hay personas que son bien comidos, pero mal alimentados. Cuando yo veo a una persona con 190 libras, presión elevada y hemoglobina en 11 y 3,5 millones de glóbulos rojos,
Yo digo, tú estás bien comido porque te comes una cantidad de comida chatarra, pero estás mal alimentado porque tu cuerpo no está actuando adecuadamente. Entonces, la comida chatarra es el eje universal de lo que significa los países desarrollados. Estados Unidos, país de mayor índice de hipertensión, de muertes cerebrovasculares y de diabetes, Europa y República Dominicana, en la gran mayoría, la comida chatarra, los jóvenes la están utilizando ahora y es una parte importante de lo que significa la vida moderna, porque agiliza, aquí se acostumbra mucho utilizar las nanas o las domésticas, vamos a decirlo así, los fines de semana no están, entonces pídete una pizza o trate 4 hamburguesas y todo eso es grasa Para ella saturada. no cocinar, ¿verdad? Para no cocinar. Entonces la comida chatarra es enormemente perjudicial. Cambiar los hábitos de alimentación. Muchísimas gracias al doctor Rafael Gotró, que a propósito Buen estará unos días de vacaciones, doctor. Lo vamos a extrañar por aquí. Tómese esos días, descanse. Sí, doctor, ¿para dónde se disfrute va? en familia. Islas Caimán. Ah, sí, doctor, ¿verdad? Sí, doctor. No, Ah, qué estar bien. tranquilito con su familia, disfrutarlo. Queremos Muy merecido. muchísimo y muy oportuno el tema Dios. para iniciar el año. Dígame, doctor. 30 segunditos, como Sí, siempre claro. los pido al final, para advertir que no dejamos de tocar este tema desde marzo, aunque sean 30 segundos. Estamos en un 38% de positividad diaria, es altamente preocupante. Las medidas que ha tomado el gobierno, por las cuales, si ustedes recordarán, estábamos pidiendo que se aplicaran desde hace mucho tiempo, para nosotros no son todavía las más suficientes. Estamos en el medio de lo que es la próxima oleada que viene de la gente que hizo los desastres 23 y 24 de diciembre, que son 14 días. Estamos en 38% de positividad. Vamos a pedirle a los jóvenes no importa su estatus social, son los jóvenes dominicanos que están cometiendo las imprudencias que está llevando que las personas mayores y las personas de su entorno entren en peligro. Ese es el mensaje final de que debemos cooperar todos, de usar los métodos más importantes, lavarse las manos, usar la mascarilla y el distanciamiento social. Muchas gracias.